Bueno, buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la continuación de las clases. Como ustedes bien saben, pues se van a desarrollar por ahora de modo virtual. Bueno, continuando con las clases de cálculo integral, pues hasta el momento nosotros en las clases presenciales habíamos hablado sobre los diferentes métodos de integración. Pues bien, habíamos hablado del método de sustitución, también habíamos hablado del método de integración por partes y ahora en esta ocasión vamos a hablar del método de fracciones parciales. Método de fracciones parciales. Bueno, básicamente este método se lo utiliza para integrar fracciones polinómicas o fracciones racionales. Es decir, son funciones de la forma a sobre b, donde a y b son polinomios. ¿Listo? Existen 4 procesos en teoría que podemos utilizar al respecto. Bueno, entonces este método nos permite integrar funciones racionales. Funciones racionales. ¿Cuáles son esas? Bueno, es decir, aquí, de la forma. Bueno, f de x igual a p de x sobre q de x, donde pues efectivamente se tiene que p de x y q de x son polinomios. Bueno, son polinomios. Bueno, aquí no me alcanzo polinomios. Bueno, entonces, como son polinomios, entonces debemos ya saber que un polinomio pues tiene un grado, ¿cierto? El grado del polinomio está determinado por su mayor exponente. ¿Listo? El mayor exponente es el que me determina el grado del polinomio. Hay que decir también que aquí este tipo de polinomios con los que vamos a trabajar son polinomios de una sola variable. Pues aquí estamos hablando de p de x, es decir, van a tener la variable x en este tipo de ejercicios que vamos a trabajar. Bueno, hay que decir también que este tipo de funciones racionales existen, digamos, 2 tipos de ellas. Bueno, entonces existen funciones racionales. Bueno, funciones racionales. Funciones racionales pueden ser de 2 tipos. Pueden ser propias e impropias. Bueno, propias, ¿cuándo vienen siendo propias? Propias se entienden cuando el grado de p de x es menor que el grado de q de x. Entonces, propias cuando el grado
de P de X es menor que el grado de Q de X. ¿Listo? Allí se entiende entonces que es una integral, una fracción propia. Impropias, en el caso contrario. Entonces aquí, en el caso contrario, sería cuando el grado de P de X es mayor que el grado de Q de X. ¿Listo? Entonces, en este caso, digamos que para aplicar el método de fracciones parciales, nosotros debemos siempre considerar que las fracciones sean propias. ¿Listo? Para el caso de las impropias, lo que tenemos que hacer es proceder a dividir, de modo que hasta digamos que el grado del residuo sea menor que Q de X. Bueno, vamos a hacer entonces aquí una pequeña aclaración aquí. ¿Listo? Bueno, voy a borrar esta parte acá. Entonces, bueno, para las fracciones impropias, vamos a tomar nota aquí. Aquí sería, pues, decir que, bueno, para las fracciones impropias, se debe dividir hasta que el residuo sea de menor grado que Q de X. ¿Listo? Eso es lo que, en teoría, lo que digamos sería esto, ¿no? Tendríamos que P de X sobre Q de X, bueno, suponiendo que esta es una fracción impropia, pues, ¿no? Cuando nosotros hacemos el proceso de dividir estas fracciones, pues vamos a tener un resultado que lo vamos a llamar S de X más acompañado por el residuo, ¿no? El residuo pues lo vamos a llamar R de X sobre Q de X. Esa, digamos, se va a reducir a esto, ¿no? Y vamos a hacer el proceso de división hasta que tengamos que el grado de R de X debe ser menor que el grado de Q de X. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo sobre esto. Bueno, entonces, ¿qué es esto, no? Bueno, aquí hay que decir que, bueno, R de X es el residuo. Bueno, ya sabemos que Q de X pues es el mismo de acá. Y S de X sería un resultado, ¿no? Que se tiene allí. Bueno, un resultado allí. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. ¿Listo? Para poder, digamos, representar lo que acabé de escribir aquí. Bueno, voy a borrar todo esto porque siempre el proceso es un poco, o vamos a necesitar bastante tablero aquí. Bueno, entonces vamos a realizar aquí, bueno, un ejemplo
Ejemplo, vamos a realizar la siguiente integral. Integral de x al cubo más x sobre x menos 1 y esto acompañado por el diferencial. Bueno, entonces allí vemos que para nosotros el p de x viene siendo pues ¿quién? Vendría siendo pues, según como lo habíamos escrito anteriormente, p de x vendría siendo x a la 3 más x. Y el q de x viene siendo ¿quién en esta ocasión? X menos 1. Bueno, habíamos dicho que existen dos tipos de fracciones, ¿no? Fracciones propias e impropias. Bueno, entonces, fracciones propias. Las propias, recuerden que, bueno, la pregunta aquí sería ¿de qué grado es este? Este es de grado ¿qué? Grado 3. ¿Por qué? Porque está dado el grado por el mayor exponente. Este está acompañado por un 3 como exponente y aquí se sobreentiende siempre que es exponente 1. Por lo tanto, este polinomio es de grado 3 y este polinomio de acá pues sería de grado 1. Grado 1. Bueno, entonces aquí podemos hacer la relación. Recuerden que existían dos tipos de fracciones, que era pues la propia e impropia. La propia es cuando el grado de p de x era menor que el grado de q de x. Pero aquí estamos viendo que el grado de p de x es mayor que el de q de x. Por lo tanto, sería una fracción impropia y tenemos que hacer un proceso de división. ¿Listo? Entonces, hacemos un proceso aparte donde vamos a hacer esta división acá. Bueno, y entonces tendríamos lo siguiente: x a la 3 más x debe ser dividido entre x menos 1. Bueno, ese es el proceso de división que vamos a hacer aquí. Entonces hay que hacer este proceso de modo que este polinomio lo logremos reducir a un grado menor que el polinomio que está dividiendo, es decir, menor que grado 1, ¿no? O sea que tiene que llegar por acá a grado 0. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se hace el proceso de división? Pues bien, tenemos que considerar siempre el término mayor y siempre dividirlo por el primer término de acá. ¿Listo? O el término mayor acá, pues que siempre va a ser x. Entonces, ¿para qué se hace eso? Para saber por quién tengo que multiplicar. Bueno, entonces vemos el primero sería x al cubo. Si tiene un coeficiente, pues tengo que considerar el coeficiente, ¿no? Pero aquí se sobreentiende que tiene coeficiente 1. X al cubo dividido entre x. Pues naturalmente podemos simplificar. Acá tenemos una x, se va con otra x acá, es decir, esto nos va a quedar x al cuadrado. Entonces tenemos que multiplicar aquí por x al cuadrado. ¿Listo? Cuando multipliquemos, va a pasar con signo contrario acá y va a pasar, digamos, de modo que se va a ubicar en la casilla que le corresponde según el grado para que se pueda simplificar o se puedan reducir términos. ¿Listo? Es decir, x al cuadrado por x me va a quedar x al cubo, ¿cierto? Entonces, pero x al cubo pues positivo, y lo paso acá con signo negativo, o sea, el signo contrario. ¿Listo? Bueno, continuemos. Aquí, más por menos, pues va a ser menos, y x al cuadrado por 1, pues me va a quedar x menos x al cuadrado, ¿cierto? Pero como aquí no hay x al cuadrado, pues lo vamos a poner por acá, porque ese x al cuadrado es diferente de este, no lo podemos ubicar debajo de esta casilla, ¿cierto? Entonces, hacemos el proceso. Miren ustedes aquí que este primer término, pues, se cancela. Perdón, aquí pasaba con signo positivo, ¿cierto?
Recuerden que nos había dado negativo y pues pasaba con signo contrario, o sea, signo positivo. Esto se reduce, aquí pues como no hay término con el de x al cuadrado, pues simplemente baja x al cuadrado y luego bajaría x, que no tiene tampoco un acompañante. Noten algo ustedes aquí, siempre que hago el proceso, el término de mayor grado tiene que eliminarse. Si no se elimina es porque hay algo mal, hay algo pues erróneo que hicimos anteriormente. Bueno, y noten algo adicional a esto, que por cada proceso va disminuyendo un grado. Estábamos en x a la 3, ahora el siguiente polinomio es x a la 2, el siguiente debería reducirse a x, ¿cierto? O x a la 1, bueno, así sucesivamente. Bueno, continuemos acá. Ahora volvemos y hacemos el mismo proceso para saber por quién tengo que multiplicar. Tomamos el de mayor exponente acá y siempre lo vamos a dividir por el de mayor exponente acá. Es decir, eso será acá pues x al cuadrado sobre ¿quién? Sobre x. Cuando reducimos, aquí se va una x con una x acá, que me va a quedar x. ¿Listo? Entonces aquí x positiva, ¿no? Por lo tanto aquí deberíamos multiplicar por x. O sea, el siguiente término tiene que ser más x. Bueno, multipliquemos x por x. Ustedes saben que x por x pues nos da x al cuadrado, pero pasa con signo contrario y se ubica siempre bajo la casilla que le corresponde para que se puedan reducir términos. Por lo tanto aquí me va a quedar menos x al cuadrado. Siguiente, x por menos 1. Entonces, ley de signos, más por menos pues va a ser menos menos, y x por 1 pues nos va a dar menos x, pero pasa acá con signo contrario, o sea, me va a pasar más x. Si lo ubico, pues obviamente x, si tiene compañero, se va a poder ubicar sobre esta casilla con quien se va a poder operar. ¿Listo? Bueno, esto es x al cuadrado menos x al cuadrado, se nos cancela. Entonces eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, o si encontramos bien este término acá. Bueno, tenemos x más x que nos va a dar 2 veces x. Bueno, entonces noten ustedes que ahora lo hemos reducido a grado 1. Y pues noten que para hacer, digamos, una fracción propia, tiene que ser de menor grado, ¿cierto? O sea, tenemos que reducirlo de modo que sea de menor grado. Recuerden que este es de grado 1 y este es de grado 1. Entonces no es de menor grado. Tenemos que hacer otro proceso adicional. Bueno, ahora volvemos y hacemos el mismo proceso, es decir, el de mayor exponente, pues acá pues naturalmente sería ¿quién? 2x. Y lo vamos a reducir siempre con el de mayor acá, pues que siempre va a ser x. Se simplifica y esto nos da 2. Es decir, que por el siguiente término que tenemos que multiplicar es 2. Entonces aquí va más 2. Si fuera negativo, pues acá paso negativo, ¿no? Pero pues como es positivo no pasa nada aquí. Hago el mismo proceso. Naturalmente pues va a ser siempre el mismo proceso. 2 por x nos va a dar 2x, pasa al otro lado con signo contrario, ¿cierto? Nos quedaría menos 2x, ¿cierto? Y bueno, ya hemos hecho con x, ahora nos falta con menos 1. 2 por menos 1 nos va a dar menos 2, pero pasa al otro lado con signo más 2. Pero aquí como no hay compañero, se lo deja así, ¿listo? O no hay un compañero con quien se pueda operar acá. Entonces cierro aquí. 2x menos 2x pues se va y aquí nos quedaría 2. Bueno, y noten algo ustedes aquí, pues aquí ya se nos fue x, pero pues lo cierto es decir que aquí es como si ustedes tuvieran x a la 0, ¿cierto? Porque x a la 0 ustedes saben que es 1, ¿cierto? Y 2 por 1 pues va a seguir siendo 2, pero ya se logró reducir a un grado menor que el que estaba dividiendo. Bueno, nosotros lo escribimos siempre así, ¿no? Listo. Entonces, esto es el resultado que obtuvimos de dividir estos dos polinomios
Y bueno, y ustedes se preguntarán quién es el residuo, ¿no? Pues bueno, entonces voy a borrar esa partecita de acá. Bueno, después de haber hecho esa división, después de haber hecho eso, nosotros tenemos esto, miren, que x a la 3 más x sobre x menos 1 se va a poder escribir de la siguiente manera. Al haber hecho la división, pues nosotros tuvimos esto, ¿cierto? Tuvimos que esto es x a la 2, ¿cierto? Más x más 2 más el residuo. O sea, esto para nosotros vendría siendo lo que yo llamé anteriormente, lo habíamos llamado S de x, ¿no? S de x. Y el residuo para nosotros va a estar dado, porque no hemos llegado a la división a 0, ¿cierto? Pero el residuo va a estar dado 2, que es este 2 al que llegamos, dividido ¿entre quién? Entre el que está dividiendo, o sea, x menos 1. Y para nosotros, pues esto viene siendo R de x, o sea, el residuo. ¿Listo? Bueno, después de haber hecho eso, pues ya podemos hacer un proceso de integración. Es decir, bueno, voy a borrar esta parte acá. Es decir que tendríamos esto, la integral, o sea, de esto ya lo vamos a poder escribir como esto que está acá. O sea, ya se nos va a convertir en la integral de x a la 2 más x más 2 sobre x menos 1 y todo esto acompañado por el diferencial. Bueno, entonces voy a borrar esta parte acá para tener un poquito más de espacio. Y pues obviamente cuando nosotros vamos a resolver esa integral, pues sabemos que podemos repartir aquí la integral, pero bueno, lo vamos a hacer paso a paso. Recuerden que esta parte de aquí ya conocemos el proceso, nos va a quedar ahí unas tablas de integraciones, digamos, integrales que son directas o bueno, que son más bien conocidas. Entonces, esta integral, pues aquí se sobreentiende que tendríamos como el proceso de x a la n, ¿no? Y nos decía x a la n más 1, o sea, nos va a quedar x a la 3 arriba, dividido sobre n más 1, dice la fórmula, ¿no? Aquí pues quedaría x a la 3 sobre 3. Aquí se sobreentiende que tiene 1, ¿cierto? Por lo tanto, nos va a quedar x n más 1, dice, ¿no? O sea, nos va a quedar 2 y abajo nos quedaría 2 y aquí como no tiene compañeros se sobreentiende que estaría como x a la 0, ¿cierto? O sea, nos quedaría 0 más 1, o sea, nos va a quedar más, o sea, aquí nos va a quedar 2 y pues como está n que valdría 0 para nosotros allí en la fórmula, pues me estoy refiriendo a esta fórmula por si no la recuerdan. Integral de x a la n, pues que es esta integral, ¿no? N más 1 sobre, bueno, aquí nos faltó el diferencial, sobre n más 1. Bueno, entonces, si vale 0, entonces nos va a quedar este 2, pues que es una constante, que acompañaría a x a la 0, pues que quedaría aquí x, 0 más 1 nos quedaría, ¿cierto? Aquí nos va a quedar 1, pues sobre 1. Normalmente pues esto no se lo escribe, ¿no? Se sobreentiende que están allí, ¿no? Se entiende esa parte allí. Bueno, y más... bueno, aquí nos faltó una constante, ¿no? Bueno, más... Y aquí es importante tener esta integral, ¿no? O sea, esta partecita, recuerden que hasta aquí lo hemos hecho, ¿no? Nos falta esta parte de acá que sería 2 sobre x menos 1 y acompañado por el diferencial. Bueno, la constante la vamos a escribir después de resolver esta integral allí. Bueno, entonces esto es igual entonces a x a la 3 sobre 3
más x a la 2 sobre 2 más 2x, ¿listo? Y bueno, esta integral ya la conocemos. Esta integral ya la habíamos hecho en clases. Eso normalmente vendría siendo más más 2, porque este 2 es una constante, ¿cierto? Logaritmo natural de x más 1, y todo esto acompañado por una constante. Bueno, si ustedes gustan aquí, pues también pueden aplicar unas propiedades de los logaritmos. Bueno, pues normalmente la pueden dejar así, o también lo pueden escribir como x más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Bueno, son algunas propiedades de los logaritmos, ¿no? Si ustedes gustan, la pueden trabajar así. Bueno, este es para un caso de fracciones impropias, ¿no? Tenemos que hacer el proceso de división. Pero bueno, como les decía, este método pues se lo utiliza básicamente para fracciones propias, ¿no? Para ver algunos casos allí que se pueden presentar. Bueno, voy a borrar esta parte acá. Bueno, vamos a borrar esto acá. Bueno, la nota aquí sería, o vamos a escribir una pequeña nota. La nota sería que el método de fracciones parciales, el método de fracciones parciales, bueno, se utiliza bueno, vamos a cargar esto de tinta. Bueno, allí la nota sería pues que el método de fracciones parciales pues se lo utiliza solamente, digamos, para fracciones propias. ¿Listo? Entonces vamos a tomar nota de eso allí. Entonces el método de fracciones parciales se utiliza para fracciones o funciones, bueno, funciones racionales también, se puede llamar así, para fracciones propias. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a mirar, digamos, que se presentan 4 casos, ¿no? En este primer video, pues vamos a hablar únicamente de 2 casos. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos el caso 1. Vamos a ver cómo es que bueno, caso 1. Caso 1. El denominador sería aquí en este caso. El denominador que hemos denominado q de x. Bueno, antes de continuar es importante decir que q de x siempre deberá factorizarse, ¿no? Por lo tanto es importante, es fundamental conocer los métodos de factorización, ¿no? Debemos conocerlos. ¿Listo? Bueno, el denominador q de x se puede factorizar. Se puede factorizar en factores lineales diferentes. Se puede factorizar
en factores lineales diferentes. Bueno, en este caso, o bueno, es decir, ¿no? Más bien aquí, es decir, bueno, dos puntos, tendríamos que Q de X se va a poder escribir como lo siguiente, ¿no? Digamos, bueno, sería pues A sub 1, bueno, X más B sub 1, bueno, factor de A sub 2 de X más B sub 2, más, bueno, puntos suspensivos, supongamos hasta A sub n, X más B sub n. Bueno, esto es una forma de representarlo, ¿no? Se supone que aquí A sub 1 o B sub 1, A sub 2, B sub 2, A sub n, bueno, y B sub n son diferentes coeficientes, ¿listo? Por lo tanto, pues, estas expresiones pues van a ser diferentes, ¿no? Y van a ser factores lineales. Cuando hablo de factores lineales estoy diciendo que este factor, por ejemplo, es de grado 1, ¿listo? Acá lo mismo, grado 1, bueno, y el último también de grado 1, ¿listo? Bueno, y normalmente pues, en otras palabras, vamos a, bueno, usando la teoría o relacionando con el caso 1, se va a poder, digamos, escribir de la siguiente manera. Por lo tanto, sería aquí, por tanto, tendríamos que P de X sobre Q de X será igual, entonces, a lo siguiente, o se va a poder escribir de la siguiente manera. Bueno, A1 sobre, sería, bueno, A1 X más B1, aquí pues iría un signo más, bueno, también va a depender de cada una de las variables que se encuentren allí, A sub 2 sobre, bueno, el siguiente que sería A sub 2 X más B sub 2, el siguiente sería pues A sub 3, bueno, depende de cada uno de los ejercicios, ahorita explico de qué es lo que estoy hablando aquí, A sub 3 X más B sub 3, más, bueno, puntos suspensivos hasta el último término, que viene siendo A sub n sobre A sub n, pues minúscula, ¿no? Recuerden, pues aquí estamos usando minúsculas. A sub n X más P sub n. Bueno, entonces aquí, bueno, lo que hay que decir es que donde A sub 1, bueno, A sub 2, que son estos elementos que están arriba, o bueno, en el numerador, bueno, A sub 1, bueno, A sub 3, bueno, hasta A sub n, deben determinarse. Son constantes que deben determinarse. Son constantes que deben determinarse. Deben determinarse. Bueno, que se deben determinar. ¿Listo? Es decir, que debemos encontrarlas. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí, pues para ver cómo es todo esto que les acabé de escribir, ¿no? El caso 1. Bueno, voy a borrar esta parte acá.
Bueno, entonces vamos a realizar el siguiente ejemplo. Ejemplo, bueno, vamos a hacer esta integral. Vamos a hacer la integral, que es de x al cuadrado más 2x menos 1, todo esto sobre 2x a la 3 más 3x al cuadrado menos 2x. Bueno, está acompañado por el diferencial. Bueno, entonces aquí tenemos que este denominador tiene que factorizarse. ¿Listo? Vamos a ver, vamos a factorizarlo, ¿no? Entonces esto vamos a hacerlo por acá, parte adicional. Vamos a factorizar esa parte allí. 2x a la 3 más 3x al cuadrado menos 2x. Bueno, como les decía, es importante conocer los procesos de factorización. Bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos factorizar? O bueno, existe un término que se está repitiendo. Es decir, vamos a utilizar el factor común. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que x factor de, adentro nos va a quedar 2x, aquí habían 3 veces x, ¿no? O sea, 3x me va a quedar, me sobrarían 2 adentro, más, aquí me queda 3, hay 2x, pues si saco una, pues me va a quedar 1, menos 2, y aquí si saco una, pues me va a quedar simplemente 2, ¿no? Bueno, ahora, esto es lo que se conoce como un polinomio, digamos, bueno, es un polinomio de grado 2. Existe un método para factorizarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cuál es ese método. Aquí tendríamos x. Bueno, para factorizar esa parte allí tendríamos, o existe una regla, sugiero revisen de pronto sus apuntes de matemáticas, porque pues tenemos que conocer esa parte allí pues para continuar con esto, ¿no? Aquí sacaríamos simplemente un medio, factor de, bueno, aquí me quedaría 2x, cierra acá, 2x, cierra acá, y tengo que buscar dos factores o dos elementos tales que me van a cumplir dos reglas, dos condiciones. La primera, que el producto de ellos dos me tiene que dar 2 por menos 2, que sería menos 4, ¿cierto? Y operados me tiene que dar 3. ¿Listo? Cuando digo operados me refiero a bien sea sumados o restados, tiene que darme 3. Entonces, bueno, como tiene que darme menos 4 el producto, yo puedo sacar factores primos, pues aquí sería fácil solamente sacar factores primos como el 2, bueno, la mitad quedaría menos 2, la mitad quedaría 1. Entonces con estos dos puedo jugar, ¿no? O hay una adicional que también pues se utiliza, que es la de menos 1, digo, puede ser así, ¿no? O sea, ustedes pueden encontrar el menos 4 como 2 por menos 2, eso me va a dar pues que me va a quedar menos 4, ¿cierto? También me va a dar otra adicional a esta que sería 4 por menos 1, ¿cierto? Esa casi nadie la mira. O bueno, o al revés, ¿no? Que sería menos 4 por 1, ¿no? ¿Listo? Así. Bueno, y vamos a ver que cuál de estas me sirve que al sumarse me generan un 3 positivo. Si yo tomo estos dos, al sumarse me van a dar, o sea, yo voy a tener 2 más menos 2 y pues esto normalmente es 0, ¿no? No me va a dar 3. ¿Listo? Entonces voy a considerar estos, por ejemplo,
Si yo tomo menos 4 más 1, pues eso normalmente son signos contrarios, me va a quedar menos 3 y no es 3, ¿no? Entonces el indicado aquí va a ser esta parte de acá. Entonces aquí voy a escribir más 4 y acá menos 1. ¿Listo? Porque cuando lo sumo esos dos sí me van a dar 3. Bueno, esas son dos reglas, ¿no? La primera regla es que el producto tiene de estos dos, o sea, tengo que encontrar dos elementos, estos dos aquí, tales que el producto de ellos dos sea igual al producto de estos dos, que es menos 4. Pues 4 por menos 1 pues me va a dar menos 4, ¿no? Y al operarse o al sumarse, bueno, me va a generar 3. ¿Listo? Bueno, esa es una regla que ya se debería pues conocer, ¿no? De anteriores cursos. Bueno, aquí puedo factorizar un 2, es decir, esto me va a quedar x, saco un 2 de aquí y me va a quedar 2, o sea, 2 por multiplicado por este, como saco un 2 de aquí, va a salir y multiplicar por este 1 y me queda dividido entre 2, ¿no? Y me va a quedar x más 2, ¿no? Si saco un 2, ¿no? Si saco un 2 de aquí, pues me va a quedar x, y saco un 2 de aquí, me va a quedar 2 adentro. Bueno, 2x menos 1, esto se simplifica y pues esto me quedaría x más 2, 2x menos 1. ¿Listo? Bueno, después de haber hecho todo eso, pues ya sabemos que esta expresión va a ser igual a esto de acá. ¿Listo? Ahora simplemente pues la vamos a reemplazar. Bueno, voy a borrar esta parte acá y voy a reemplazar. Bueno, esto es como un borrador que uno hace, ¿no? Ahora sí ya podemos reemplazar. Bueno, entonces al momento de reemplazar, entonces vamos a tener esto, ¿no? Que esta integral pues normalmente ya se va a poder escribir así: x2 más 2x menos 1 sobre todo esto, pues que es este resultado que está acá, x más 2, y acá me generó 2x menos 1 y todo eso acompañado por el diferencial. Bueno, el caso 1 dice que son factores lineales. Entonces tenemos factores lineales aquí, por ejemplo, x, ya sabemos que es factor lineal, esto sería un factor lineal y esto sería un factor lineal. Bueno, entonces aquí en este caso ya vamos a hacer el proceso de fracciones parciales, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta allí? Bueno, entonces vamos a hacerlo por acá también en un borrador. Para fracciones parciales pues se escribiría esto, ¿no? Que x más 2x menos 1 sobre x, factor de x más 2, 2x menos 1, será igual. Estos son los factores que habíamos escrito anteriormente. Para nosotros esto se va a poder escribir así: a sub 1, que era el primer término, sobre el primer término acá, es decir, x. Acá vendría un signo más. El siguiente término pues es este, ¿no? Es decir, acá vendría a sub 2 sobre ¿quién? Sobre x más 2 más, no hemos terminado porque nos falta este término, ¿cierto? Aquí sería a sub 3, según la regla, como está escrita, sobre 2x menos 1. ¿Listo? Sobre 2x menos 1. Bueno, y allí terminamos. Si hubieran más factores, pues naturalmente continuaríamos, ¿no? Bueno, ahora pues debemos determinar o debemos encontrar cuánto vale a sub 1, cuánto vale a sub 2 y cuánto vale a sub 3. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer el proceso aquí para ver cómo es que se encuentra. Pues como es una igualdad, miren chicos, miren pues estudiantes, perdón, normalmente esto va a ser esto, ¿no? Bueno, x2, bueno, más 2x menos 1, bueno, todo esto sobre lo que está aquí, x más 2, 2x menos 1.
Entonces, como son diferentes bases, pues simplemente los voy a multiplicar, ¿cierto? O voy a encontrar esta base aquí, pues si nosotros multiplicamos esto, pues vamos a tener esta base, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros hacemos bien sea la suma, los denominadores siempre se multiplican y siempre vamos a tener esto acá. Es decir, que para poder, digamos, considerar o aplicar el método, digamos, que se sumen de forma directa, tenemos que considerar la misma base en cada uno de ellos. Entonces, para encontrar la misma base de acá, pues yo necesitaría hacer esto, ¿cierto? Necesitaría, pues, aquí, digamos, bueno, multiplicar a sub 1. Ya tiene a sub 1, pues ya tiene x. ¿Quién le falta? Estos dos compañeros, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí a sub 1, x más 2 por 2x menos 1. Bueno, y así como lo multiplicamos, pues lo dividimos, ¿no? X más 2, 2x menos 1. Listo. Ya tenemos la misma base acá. Bueno, el siguiente sería más. Ya tiene x sub 2, ¿no? ¿Quién le falta? Le faltaría este y este término. Entonces estos los vamos a multiplicar, ¿no? A sub 2. Le faltaría x acá. Y le falta el 2x menos 1. Bueno, 2x menos 1 y pues ya abajo ya tendríamos este de acá, ¿cierto? Este. ¿Y quién fue lo que le multiplicamos? Pues x, 2x menos 1, bueno, ¿listo? Y el último pues sería, bueno, a sub 3, que ya tiene pues 2x menos 1, pero le faltaría este término de acá, ¿cierto? Entonces sería x, aquí sería x más 2, ¿cierto? Y todo este término de acá abajo, ¿no? Que es lo mismo que tener x, x más 2, y nos falta 2x menos 1, que es este término que ya está ahí, ¿no? Entonces miren ustedes, como ya tienen todos la misma base, pues ya se van a poder sumar directamente, ¿cierto? Y pues van a conservar la misma base, ¿listo? Bueno, van a conservar la misma base. Cuando hacemos esa suma directamente, pues normalmente vamos a tener todo esto. Bueno, voy a borrar todo esto que está aquí. Se van a poder sumar directamente porque hay una propiedad de suma y resta de fraccionarios que nos permite hacer eso, ¿no? Entonces vamos a borrar todo esto de acá. Y miren que todo eso, aquí es más, bueno, acá es más. Y todo esto de acá va a quedar dividido entre este término de acá, ¿cierto? X, entonces sobre x más 2, sobre 2x menos 1. Bueno, y como es una igualdad, se sobreentendería aquí que el denominador tiene que ser igual al denominador de acá, ¿cierto? Asimismo, esta parte de acá arriba, el denominador, tiene que ser exclusivamente igual a esta parte de acá. ¿Listo? Bueno, entonces, después de todo esto, bueno, voy a escribir esto acá. Antes de continuar, esta integral se puede escribir así, ¿cierto? Como x a la 2 más 2x menos 1 sobre x, bueno, factor de x más 2 y factor de 2x menos 1, bueno, y el diferencial. Bueno, entonces voy a borrar esto acá. Entonces, bueno, voy a borrar esta parte de acá. Entonces, después de esto, pues, ¿qué seguiría? ¿O qué se entiende, no? Se entiende que luego, dos puntos, se entendería que x al cuadrado más 2x menos 1 debe ser igual a ¿quién? A toda esta expresión de acá, ¿no? Por lo que les acabé de decir. Bueno, es decir, aquí tendríamos
a sub 1, que está multiplicado por x más 2, factor de 2x menos 1, pues porque es una igualdad, ¿no? Más, el siguiente término sería a sub 2, que está acompañado por x, 2x menos 1, más el último término que es a sub 3, que está acompañado por x más 2. Listo. Bueno, ¿cuál será el siguiente paso, no? Bueno, voy a borrar esta parte de acá. Bueno, voy a manchar esto un poco acá. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces tenemos que desarrollar estos productos acá. Entonces tendríamos que x al cuadrado bueno, aquí tendríamos que esto es igual, pues esta parte de acá, bueno, vamos a desarrollar este producto acá, entonces tendríamos que a sub 1, cuando nosotros desarrollamos este producto, recuerden que para desarrollar eso tenemos que aplicar propiedad distributiva, ¿listo? Entonces tendríamos que aquí, esta parte nos va a generar, bueno, cuando nosotros lo hacemos, pues tendríamos que x por 2x nos va a quedar 2x al cuadrado, ¿cierto? Luego x por menos 1 pues nos va a quedar menos x, luego seguiría 2 por 2x que nos va a quedar 4x, y el último término que sería 2 por menos 1, o sea menos 2. Bueno, continuemos acá, más, aquí seguiríamos con a sub 2, aquí pues esto aquí tendremos que desarrollar ese producto, es decir, nos va a quedar x por 2x, que nos va a quedar 2x al cuadrado, menos x por 1, pues nos va a quedar menos x. Y el último término pues sería más, nos va a quedar entonces a sub 3, y al multiplicar esta parte de aquí, pues nos va a quedar x al cuadrado más 2x. ¿Listo? Bueno, seguimos desarrollando esto acá. Continuamos desarrollando esta parte acá. Y nos va a quedar, bueno, que a sub 1 por 2x. Bueno, vamos a operar esto aquí primero, ¿no? Aquí hay un término pues que se pueden reducir aquí, o bueno, lo vamos a reducir aquí. Tenemos que menos x más 4x. Entonces normalmente eso va a ser 3x, ¿no? Aquí. Entonces eso nos da 3x. Aquí tendríamos más 3x. Bueno, entonces ahora vamos a multiplicar. Bueno, aquí nos faltó un paréntesis. Bueno, después de haber llegado hasta aquí, el siguiente paso es resolver estos productos aplicando la propiedad distributiva. Bueno, entonces tendríamos que a sub 1 por 2x a la 2, pues normalmente vamos a tener 2 a sub 1 x al cuadrado, más a sub 1 por 3x, pues nos va a quedar 3 a sub 1x, y el último sería más por menos, pues sería menos aquí, y a sub 1 por 2, pues nos va a quedar 2 a sub 1. Hemos terminado con a sub 1. Continuamos ahora con a sub 2. A sub 2 por 2x nos va a quedar más 2 a sub 2x al cuadrado. Continuamos, más por menos pues va a ser menos, y a sub 2 por x pues nos va a quedar a sub 2x, y el último sería más
a sub 3 por x a la 2, que nos va a quedar a sub 3 x al cuadrado, más el último sería a sub 3 por 2x, que nos va a quedar 2 a sub 3x. Bueno, ¿cuál será el siguiente paso? El siguiente paso será simplemente sacar factores comunes, respecto pues a los exponentes, es decir, todos aquellos que tengan x al cuadrado, pues que es el mayor exponente, ¿cierto? Y vamos reduciendo. Bueno, ya vamos a ver por qué lo vamos a hacer así. Bueno, entonces esto será igual entonces x al cuadrado factor de, aquí tenemos un factor aquí que está acompañado por x a la 2, sería 2 a sub 1. Bueno, continuamos acá, más, cuando sacamos factor común aquí tendríamos 2 a sub 2, bueno, vamos tachando para no entrar en confusiones acá, y el último término que sería más aquí, a sub 3, cierra aquí, entonces tachamos acá. Bueno, ya lo hicimos con x a la 2, continuamos con el siguiente, que sería con la variable x, entonces aquí tendríamos que más x factor de, ¿listo? Entonces todos los que tengan x, aquí tenemos este de acá, bueno, ¿cuál más? Este de aquí, y tenemos este último término de acá. Entonces tendríamos aquí 3 a sub 1, cuando sacamos factor común, tachamos este elemento aquí, el siguiente sería menos a sub 2, ¿cierto? Tachamos este elemento de aquí y tenemos este último elemento que sería más 2 veces a sub 3 y tachamos este último elemento. Bueno, nos sobra un elemento que es el menos 2 veces a sub 1. Bueno, básicamente esto de aquí, pues todo esto de aquí va a ser igual a este polinomio de grado 2 acá, ¿cierto? Porque estamos tratando una igualdad allí. Para que esos dos polinomios, digamos, para que ellos sean iguales, tienen que tener, digamos, las mismas variables y los mismos coeficientes, por decirlo así. Bueno, tenemos aquí x al cuadrado. Y esto de acá normalmente deberá ser un número real. Y ese número real, para que esas dos cosas sean iguales, tiene que ser por fuerza mayor igual al coeficiente en la variable de x a la 2 acá. Para que sean iguales. Lo mismo va a ocurrir con x. Esto de acá será un número real, ¿cierto? Que deberá ser igual ¿a quién? A 2, para que sea igual. Y el último se debe cumplir que este término debe ser igual ¿a quién? A este término de acá, para que se cumpla pues la igualdad allí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Se cumple entonces. Entonces tendríamos que 2 a sub 1 más 2 a sub 2 más a sub 3 deberá ser igual al coeficiente acá. Acá pues no tiene, ¿cierto? Pero se sobreentiende que siempre está acompañado por 1. Entonces todo esto debería ser igual a 1. El siguiente que sería acá, que 3 a sub 1 menos a sub 2 más 2 a sub 3, bueno, aquí, perdón, a sub 3, deberá ser igual ¿a quién? A 2, por lo que les acabé de comentar. Y el último, tendríamos que menos 2 a sub 1, que, ojo, este es el que está acompañado por decir por x a la 0. Aquí también sería como tener x a la 0, pero pues x a la 0 es 1. Por eso no se acostumbra como a escribirlo, ¿no? Va disminuyendo, ¿no? Entonces, este debe ser igual ¿a quién? Ojo, aquí dice menos 1, ojo con eso, no ojo con el signo. Entonces aquí tiene que ser igual a menos 1. Bueno, voy a borrar esta parte de acá. Recuerden que estamos buscando los valores de a sub 1, a sub 2 y a sub 3, ¿no? En este ejercicio. Bueno, entonces
Pues en resumen, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que, bueno, 2 a sub 1 más 2 a sub 2 más a sub 3 deberá ser igual a 1. El siguiente pues es ¿quién? 3 a sub 1 menos a sub 2 más 2 a sub 3 deberá ser igual a 2. Y el último es ¿quién? Que menos 2 a sub 1 deberá ser igual a menos 1. Bueno, ese es como un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Bueno, podemos, digamos que la más sencilla de resolver es esta que está aquí, ¿cierto? Porque de aquí podemos encontrar a sub 1. Bueno, normalmente cuando hacemos el proceso tendríamos que menos 2 a sub 1, bueno, que es igual a menos 1, tenemos que eliminar ese menos, el signo, pues vamos a, recuerden que la variable pues no debe estar acompañada por un signo negativo, entonces al multiplicar todo eso por menos 1, pues vamos a tener 2 a sub 1 igual a 1, es decir que a sub 1 vale ¿cuánto? 1/2, ¿cierto? Entonces de aquí tenemos que a sub 1 vale 1/2. ¿Listo? Ya sabemos que a sub 1 pues vale 1/2. ¿Listo? Bueno, voy a borrar esta partecita de aquí. Ya la hemos borrado. Y entonces vamos a reemplazar en cualquiera de ellas. Vamos a llamar esto 1. Y esta de acá vamos a llamarla 2. ¿Listo? Bueno, entonces en 1. En cualquiera de las dos pues es válido, ¿no? Pero vamos a hacerlo con 1. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar aquí. Bueno, en 1. Entonces, cuando hacemos digamos, en 1, pues vamos a reemplazar aquí, bueno, el a sub 1, que ya sabemos que vale 1/2, ¿no? Entonces vamos a reemplazarlo y tendríamos lo siguiente. Tendríamos 2, que está multiplicando a sub 1, pero ya sabemos que a sub 1 vale 1/2. ¿Listo? Más 2 a sub 2, ¿cierto? Más a sub 3, y todo esto debería ser igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pasa que, bueno, aquí se sobreentiende que tiene base 1 y tendríamos un producto de números fraccionarios, y los fraccionarios se multiplican de forma directa. Es decir, voy a tener 2 por aquí, ¿no? Pues 2 por 1 pues nos va a quedar 2, bueno, sobre 1 por 2 pues nos va a dar 2, ¿cierto? Es decir, nos queda 2 sobre 2 y eso es ¿cuánto? Eso es 1. Entonces, bueno, lo voy a reemplazar aquí. Eso sería 1. Bueno, este 1 está sumando, pasa al otro lado a restar, es decir que tenemos que 2a sub 2 más a sub 3 es igual a 1, y este que pasó a restar, pues menos 1, es decir que esto se nos convierta ahora en un 0. ¿Listo? Tendríamos aquí que esto es 0. Entonces, de aquí pues simplemente vamos a despejar una de ellas. Bueno, cualquiera de ellas es válida, vamos a hacerlo con a sub 3. Entonces, a sub 3, de aquí, se tiene que a sub 3 es igual a menos 2 a sub 2. O sea, está sumando, o es positivo, pasa al otro lado con signo negativo. ¿Listo? Entonces ya sabemos, o ya tenemos otro resultado, y lo vamos a reemplazar en la segunda. ¿Listo? Entonces de aquí, pues nosotros, ¿qué tuvimos de aquí? De aquí llegamos al hecho de que a sub 3 vale ¿cuánto? Menos 2 a sub 2. ¿Listo? Tenemos ese resultado allí. Bueno, ahora vamos a hacerlo no en 1, sino en 2, ¿cierto? Y vamos a reemplazar esos resultados que hemos obtenido allí. ¿Listo? Entonces, bueno, a sub 1 que vale eso, y pues ya sabemos que a sub 3 vale ¿cuánto? Menos 2 a sub 2. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar acá en 2. Entonces, ¿qué tendríamos? 3, que multiplica a sub 1, pero a sub 1 vale 1/2, ¿cierto? Lo reemplazamos,
menos a sub 2. Bueno, a sub 2 no tenemos el valor allí aún, más 2 que está multiplicando a sub 3, que ya sabemos que vale ¿cuánto? Menos 2 a sub 2. Y todo esto debería ser igual a 2. ¿Listo? Bueno, continuamos resolviendo esta parte aquí. Tendríamos que aquí tenemos multiplicación de fraccionarios que se hace de forma directa, es decir, vamos a tener 3 medios, ¿cierto? Menos a sub 2. Aquí, ojo con ley de signos, más por menos pues va a ser menos, y 2 por 2 pues va a ser 4 a sub 2, y esto debería ser igual a 2, ¿cierto? Bueno, continuamos resolviendo aquí. Bueno, lo vamos a hacer por acá, ¿listo? Para no confundirnos, tendríamos que 3 medios, aquí tenemos menos 2a, menos a sub 2 y menos 4a sub 2, eso nos va, son signos iguales, por lo tanto se suman y conservan el signo, nos va a quedar menos 5 a sub 2 igual a 2, ¿listo? Bueno, vamos a encontrar el valor de a sub 2, ¿no? Entonces este está sumando, pasa al otro lado a restar, nos va a quedar menos 5 a sub 2 igual a 2 menos 3 medios, ¿cierto? Entonces vamos a disfrazar este 2, de modo que tengan la misma base, para que se puedan operar de forma directa, ¿listo? Para que tenga la misma base de acá, hace falta un 2 aquí, ¿cierto? Entonces multiplicamos arriba por 2 y por 2 abajo. Entonces ese 2 sobre 1 va a ser 4 medios. 4 medios, pues ustedes saben que al simplificarse, pues va a ser el 2. Lo he disfrazado. Y esto nos va a que este resultado de aquí será igual a ¿cuánto? A un medio, ¿cierto? Porque son bases iguales y se restan de forma directa. Es decir, 4 menos 3 nos va a dar 1 y conservan la base. O sea, esto nos queda un medio. Un medio. Ahora, tenemos que deshacernos de ese signo menos, porque la variable no puede estar acompañada de un signo negativo, y nos va a quedar 5 a sub 2 igual a menos un medio. Entonces este 5 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, es decir, que a sub 2 es igual a menos 1 sobre 5 va a multiplicar a 2, es decir, nos va a quedar menos un décimo. Listo. Ya tenemos entonces los resultados allí y vamos entonces a encontrar el resultado de a sub 3, que es el que nos falta, ¿no? Pero bueno, lo podemos, si queremos, podemos sustituirlo aquí y ya podemos encontrar el resultado, ¿no? Bueno, voy a borrar esta parte acá. Bueno, de aquí pues llegamos al hecho de que, ¿qué es? De que a sub 2 vale menos un décimo. ¿Listo? Bueno, para poder borrar esta parte acá. Bueno, entonces voy a borrar esto acá. Y vamos entonces a encontrar, bueno, aquí digamos que esto sea una tercera, llamemos esto aquí. Entonces vamos a reemplazar allí, entonces en 3 vamos a tener esto, ¿no? Que a sub 3, que es el término que nos falta, será igual a menos 2, que multiplica a sub 2, pero a sub 2 vale menos un décimo. Es decir, signos, ¿no? Aquí, base 1, menos por menos va a ser más, y 2 por 1 pues va a ser 2, sobre 1 por 2, 1 por 10, que sería 10. Simplifico porque es importante siempre trabajar con términos simplificados, y esto sería un quinto. Listo. Entonces ya tenemos, o ya sabemos esto, ¿no? O sea, en resumen, ¿qué tenemos? En resumen, luego, ¿qué tenemos? Luego, tenemos que a sub 1 vale un medio, a sub 2 vale ¿cuánto? Menos un quinto, perdón, un décimo, y a sub 3 vale un quinto. Un quinto. ¿Listo? Después de todo este proceso, pues ya podemos
pasar a reemplazar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿A qué llegamos? Llegamos al hecho de que esta integral, o bueno, más bien, vamos a hacerlo así, este término, ¿cierto? Es decir, x a la 2 más 2x menos 1 sobre, bueno, x más 2, 2x menos 1, habíamos dicho que esto se iba a poder escribir de esta forma, ¿cierto? A sub 1 sobre x más a sub 2 sobre x más 2 más a sub 3 sobre 2x menos 1, ¿cierto? Ahora ya sabemos cuánto vale a sub 1, a sub 2 y a sub 3. ¿Cuál será el siguiente paso? Pues simplemente reemplazarlos. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar allí. Bueno, vamos a reemplazarlos, entonces por lo tanto esto será igual, o bueno, vamos a aquí. A sub 1 pues vale un quinto, entonces voy a tener aquí 1, un medio, 1 sobre 2 aquí. El siguiente sería menos, por lo tanto aquí va menos. Aquí a sub 2 que vale un décimo, que sería 1 sobre todo esto multiplicado por 10, ¿cierto? Y el último que sería un quinto más, aquí va 1, ¿cierto? Aquí va 1 y todo esto multiplicado por 5. ¿Listo? Bueno, ya los he reemplazado, ¿listo? Entonces, ahora pues vamos a hacer el proceso de integración. Luego, tendríamos que, si vamos a hacer la integral aquí, pues obviamente de dx, aquí tendríamos la integral de toda esta expresión de aquí, ¿no? O sea, y aquí va acompañada por un dx. ¿Listo? Entonces sabemos que la integral pues se puede repartir, ¿cierto? Se va a poder repartir, entonces tendríamos que esto es igual entonces a la integral, bueno, voy a sacar un medio aquí, un medio de 1 sobre x, quedaría la primera parte, sale un medio, ¿cierto? Menos, voy a sacar un décimo, integral de 1 sobre x más 2, ¿cierto? Más, aquí voy a sacar un quinto, de integral de 1 sobre 2x menos 1. Y aquí por el, bueno, aquí me faltó los diferenciales, ¿cierto? Y pues obviamente aquí esta integral ya sabemos qué es, ya la conocemos. Eso es simplemente un medio, la constante se conserva y la integral de 1 sobre x, pues eso es logaritmo natural de quién? De x, ¿cierto? Menos un décimo de la integral de esto también ya sabemos quién es, eso vendría siendo logaritmo natural de x más 2, ¿cierto? Más, bueno, vamos entonces aquí a hacer esta integral, ¿listo? Bueno, para hacer esa integral pues hay que considerar que esto ya toca hacer una sustitución allí. Bueno, vamos entonces a hacer esa integral. Entonces, bueno, vamos a utilizar, bueno, la voy a escribir por acá, ¿listo? Vamos a hacerlo como en un borrador aparte. Tendríamos que, bueno, esta integral, ¿no? 1 sobre 2x menos 1 por dx. ¿Listo? Entonces, tendríamos que aquí, sea u igual a 2x menos 1, entonces la derivada de u normalmente viene siendo, la derivada de esto pues va a ser x a la 0, quedaría, ¿no? Cuando se reduce un grado, entonces me va a quedar 2 de x. Por lo tanto, aquí tendríamos que el de x va a ser igual, bueno, este 2 pues puede pasar a multiplicar al otro lado para encontrar el de x, ¿no? Directamente.
¿Listo? Entonces quedaría que dx es igual a 2 veces du sobre 2. Bueno, entonces esto me va a quedar integral ¿de quién? De, bueno, 1 sobre u, porque habíamos dicho que el u vale esto de acá, multiplicado por el dx, que ya sabemos que es du sobre 2. Entonces esto es igual, o será igual, este 2 lo puedo sacar acá, me pueda salir como un medio afuera, integral de 1 sobre u de u, ¿cierto? Y pues ya sabemos que esta integral pues es igual a un medio del logaritmo natural de u, ¿cierto? Pero recuerden que estábamos en términos de x. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar. X habíamos dicho que era 2x menos 1, por lo tanto esto sería un medio del logaritmo natural de ¿quién? De 2x menos 1. ¿Listo? Bueno, aparte, ¿no? Y recuerden que esta integral se encuentra multiplicada por un quinto. Por eso me va a quedar un quinto que multiplica a toda esta expresión de acá, ¿no? O sea, un medio, logaritmo natural de ¿quién? De 2x menos 1, y bueno, nos faltaría una constante, ¿no? Una constante. Bueno, aquí pues podemos desarrollar este producto y eso nos va a quedar un décimo, ¿no? Un décimo. Bueno, y si ustedes quieren, o si gustan, también hay unas propiedades de los logaritmos, ¿no? Que me van a permitir, digamos, seguir abreviando esto un poco más. Bueno, vamos a hacerlo. Este puede pasar como radical acá, o como exponente, es decir, me va a quedar logaritmo natural de x un medio. Acá también lo voy a pasar, bueno, menos, me va a quedar logaritmo natural de x más 2 elevado a un décimo, 1 sobre 10. Perdón, aquí era un décimo, ¿no? Lo escribí mal. Y acá me va a quedar más logaritmo natural de 2x menos 1 a la 1 sobre 10. ¿Listo? Y también hay otras propiedades que dice que la suma y la resta de los logaritmos, pues digamos que la resta se convierte en un solo logaritmo que está dado por la división y la suma pues es el producto, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Entonces esto será igual logaritmo natural. Estos dos, como está restado, pues simplemente me va a quedar x a la 1 medio sobre x más 1, más 2, perdón. Y todo esto se va a encontrar multiplicado por esta parte de acá, que es la que está sumando. Bueno, son propiedades de la suma y resta de logaritmos, ¿no? Bueno, un medio acá a la 1 sobre 10 sería aquí, y acá también 1 sobre 10 allá. Y bueno, y acá nos faltaría la constante. Bueno, así sería, o este sería el resultado que se obtuvo después de haber resuelto este proceso. Hasta aquí esta primera parte.